Hoy Mazatlán tembló, no por un terremoto ni por una tormenta, sino por una fuerza más silenciosa y peligrosa: el dinero sucio y las redes que lo protegen. A las 6 de la mañana, las autoridades mexicanas, encabezadas por Omar García Harfuch, irrumpieron en propiedades lujosas, oficinas y spas que durante años funcionaron como fachadas para uno de los brazos más violentos del narcotráfico en el país: los Chapitos. Lo que parecía ser una red empresarial exitosa, con hoteles junto a la playa y desarrollos inmobiliarios modernos, escondía algo mucho más oscuro. Si no estás suscrito al canal, este es el momento. Aquí te contamos las historias reales que otros no se atreven a tocar. Suscríbete ya y activa la campana para no perder ni un solo capítulo de esta lucha que está marcando la historia de México. La historia comienza con un nombre que en los últimos meses ha estado en la boca de todos: Omar García Harfuch. Conocido por su firmeza, su estrategia y por sobrevivir a un atentado brutal en 2020, Harfuch ha emergido como el símbolo de una nueva ofensiva contra los grupos criminales. Bajo su liderazgo, las fuerzas de seguridad mexicanas no solo han respondido a la violencia, sino que han comenzado a golpear donde más duele: en el dinero. El enemigo es formidable. Se trata de los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa, liderada por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante más famoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Esta organización ha sido calificada por el gobierno de los Estados Unidos como una agrupación poderosa e hiperviolenta. No solo trafican fentanilo a escala masiva, también controlan redes de extorsión, secuestro y lavado de dinero que abarcan gran parte del noroeste de México. El detonante de la operación fue una serie de sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En una declaración contundente, la administración de Donald Trump anunció que su mandato es claro: desmantelar por completo a los cárteles de la droga. La primera gran acción bajo esta consigna se centró en Mazatlán, donde se identificó una compleja red de empresas utilizadas por los Chapitos para lavar sus ganancias ilícitas. Según la OFAC, esta red está dirigida por Víctor Manuel Barraza Pablos, conocido como jefe de plaza en Mazatlán, y financiada por el empresario José Raúl Núñez Ríos. Núñez, quien aparentaba ser un exitoso inversionista en bienes raíces, se convirtió en el engranaje clave para mover el dinero sucio del cártel a través de spas, clubes de playa, constructoras e inmobiliarias. Todo esto ocurrió a plena luz del día, bajo una apariencia de legalidad que engañó incluso a autoridades locales. El vínculo de Núñez con los líderes del cártel es directo. No se trata de un asociado menor. Desde 2021, adquirió propiedades de lujo y fundó al menos 10 empresas que ahora han sido sancionadas por su conexión con actividades delictivas. Entre estas se encuentran Beach y Marina S.A.D.C.V., Siawa Beach Club, Club Playa Real y otras. Estas compañías, en apariencia respetables, sirvieron para esconder los ingresos provenientes del tráfico de drogas y financiar la guerra de los Chapitos contra grupos rivales en la región. Además, la OFAC identificó a Sheila Paola Urías Vázquez, esposa de Núñez y maquillista reconocida en Mazatlán, como una figura central dentro de esta red. A través de ella, Núñez logró ocultar su participación directa en varias de las empresas sancionadas, utilizando su nombre como fachada. Lo que parecía una historia de emprendimiento y éxito femenino, escondía una maquinaria de lavado que hoy está bajo la lupa de las autoridades estadounidenses y mexicanas. En este punto, la intervención de Harfuch se volvió crucial. Con apoyo del Ejército y la Marina, logró coordinar una operación quirúrgica que bloqueó cuentas, detuvo a operadores clave y desmanteló estructuras financieras que por años se mantuvieron intocables. Por primera vez en mucho tiempo, el mensaje fue claro: ni el poder económico ni la violencia brutal serán escudos suficientes para escapar de la justicia. Pero esto apenas comienza.
En la próxima parte, te contaremos cómo esta ofensiva forma parte de una estrategia internacional que está sacudiendo los cimientos del cártel de Sinaloa y revelando los vínculos entre el narco y sectores aparentemente legales de la economía mexicana. El operativo que estremeció Mazatlán no fue un acto aislado. Fue el resultado de una estrategia meticulosamente construida entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El Departamento del Tesoro de EEUU, a través de la OFAC, emitió el 9 de junio de 2025 nuevas sanciones como parte de una campaña integral para atacar el núcleo financiero de los Chapitos. Esta ofensiva forma parte del cumplimiento del mandato del presidente Donald Trump, quien prometió desmantelar por completo los cárteles de la droga. Las sanciones no se limitaron a los hermanos Guzmán Salazar. La OFAC también apuntó a operadores regionales, cómplices empresariales y compañías utilizadas para lavar millones de dólares. De manera coordinada, se designó como objetivo prioritario a Víctor Manuel Barraza Pablos, alias El Perris, identificado como jefe de plaza de los Chapitos en Mazatlán. Este hombre no solo administra la distribución local de fentanilo, sino que también controla redes de extorsión, secuestro y asesinato. Bajo el liderazgo de Barraza, Mazatlán se convirtió en un bastión estratégico para el cartel. No solo por su ubicación costera, que facilita el movimiento de mercancías, sino por su creciente infraestructura turística e inmobiliaria, que ofrece una fachada perfecta para lavar capitales. En este entorno, el empresario José Raúl Núñez Ríos emergió como un aliado clave. A simple vista, Núñez parecía un ejemplo del nuevo Mazatlán, joven, ambicioso, exitoso. En realidad, su fortuna era un velo que escondía la maquinaria financiera del narcotráfico. Según documentos de la OFAC, Núñez comenzó a colaborar con los Chapitos en 2021, periodo en el que adquirió una gran cantidad de propiedades, fundó desarrollos inmobiliarios y abrió negocios con altos niveles de inversión. A través de su esposa, Sheila Paola Urías Vázquez, maquillista de renombre en la zona, registró empresas bajo nombres distintos para no despertar sospechas. Entre ellas se incluyen spas, salones de belleza, inmobiliarias y restaurantes, todos ahora sancionados por las autoridades estadounidenses. Urías Vázquez no actuaba como una simple esposa inconsciente. Los informes señalan que participaba activamente en la administración de algunos de estos negocios. Utilizaba su presencia pública y su influencia en redes sociales para dar legitimidad a operaciones que, en el fondo, eran mecanismos de lavado. Esta combinación de imagen y criminalidad permitió a la red moverse sin obstáculos por años. Mientras tanto, Harfuch y su equipo reunían evidencia. Consciente de que el dinero es el alma de toda organización criminal, enfocó sus esfuerzos en desarticular la red financiera antes de lanzar una ofensiva armada. A través de inteligencia conjunta con agencias estadounidenses, detectaron patrones inusuales de adquisición de bienes, triangulación de fondos y la presencia de testaferros en operaciones aparentemente legales. El golpe llegó con fuerza. Las autoridades mexicanas, apoyadas por personal de la Secretaría de Marina y de la Unidad de Inteligencia Financiera, bloquearon cuentas bancarias, aseguraron inmuebles y capturaron a operadores logísticos. En simultáneo, agentes de la OFAC comenzaron el proceso de congelamiento de activos dentro de EEUU y zonas de influencia comercial. La intención era clara: cortar el flujo económico que alimentaba la violencia en Mazatlán. No fue un proceso fácil. La red criminal reaccionó con furia. En días previos al operativo, se detectaron movimientos inusuales de hombres armados, amenazas a funcionarios locales y hasta intentos de soborno a jueces y fiscales. Sin embargo, Harfuch, conocido por su capacidad para resistir presiones, no cedió. Nadie está por encima de la ley, declaró en una rueda de prensa mientras presentaba imágenes de las propiedades aseguradas. Mazatlán cambió. Las calles que antes respiraban lujo y opulencia, ahora muestran negocios cerrados, propiedades selladas y una población que observa con asombro
cómo el poder de los chapitos comienza a desmoronarse. Algunos vecinos relatan que ya sabían que algo raro ocurría, pero no imaginaban la magnitud del imperio oculto que convivía entre ellos. La pregunta ahora es, ¿qué tan profundo llega esta red? ¿Cuántos más están implicados en este sistema de lavado que conecta al narco con sectores legítimos de la economía mexicana? Lo que se ha revelado hasta ahora apenas rasga la superficie de una estructura mucho más compleja. En la próxima parte, te contaremos cómo esta red financiera forma parte de una guerra interna dentro del propio cártel de Sinaloa, una lucha sangrienta entre facciones que ya ha cobrado cientos de vidas y amenaza con expandirse más allá de las fronteras de Sinaloa. Mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses golpeaban el frente financiero de los chapitos, otro conflicto hervía bajo la superficie. No se trataba solo de una lucha entre el Estado y el crimen organizado, sino de una guerra interna, una batalla feroz dentro del mismo cártel de Sinaloa que ha cobrado cientos de vidas. Desde mediados de 2024, la organización que alguna vez fue dirigida con puño de hierro por El Chapo se encuentra dividida en dos frentes irreconciliables. Por un lado, los chapitos, por otro, la facción leal a Ismael El Mayo Zambada. Mazatlán, Culiacán, Nabolato, El Dorado, territorios una vez compartidos, ahora convertidos en campos de batalla. La violencia entre estas facciones no se limita a balaceras ocasionales. Se trata de operaciones armadas, emboscadas, ejecuciones públicas y desplazamientos forzados de familias enteras. Según cifras de organizaciones civiles, desde septiembre de 2024 hasta hoy, se han registrado más de 800 asesinatos relacionados directamente con este enfrentamiento. La figura de Víctor Barraza Pablos, el Perris, emerge como una pieza clave en este conflicto. Su ascenso dentro de los chapitos coincidió con el aumento de ataques contra estructuras de El Mayo. En Mazatlán, se convirtió en una especie de gobernador paralelo, manejando tanto el tráfico de drogas como la administración de justicia criminal. Quien robaba sin permiso desaparecía. Quien desobedecía órdenes amanecía colgado de un puente. Fue precisamente en este contexto que Omar García Harfuch intensificó sus acciones. Mientras los medios hablaban de las sanciones de la OFAC, Harfuch ejecutaba una estrategia de desmantelamiento selectivo de las células armadas. Su objetivo no era solo reducir la violencia, sino debilitar a los líderes que usaban el terror como herramienta de poder. Una de las operaciones más sonadas ocurrió el 23 de mayo de 2025 en la comunidad de Bariometo. Allí, en una casa de seguridad ubicada en una zona aparentemente rural, fuerzas especiales abatieron a El Perris tras un enfrentamiento de casi 2 horas. La noticia sacudió los círculos criminales. No solo se trataba de un golpe simbólico, sino de la eliminación de uno de los operadores más violentos del cartel. La caída de El Perris desató una ola de reacciones. En los días siguientes, las autoridades capturaron a figuras clave del entorno de Iván Archibaldo. Entre ellos, Kevin Alonso Gil, alias El 200, jefe de seguridad personal de Iván, detenido en un operativo sorpresa mientras se ocultaba en una propiedad rural cercana a Nabolato. Junto a él, fueron detenidos Eric N., conocido como el Güero Brian, y Oscar N., alias El Gato, ambos con órdenes de aprehensión por homicidio y delincuencia organizada. Estos golpes no fueron casuales. Harfuch había desplegado una red de inteligencia que incluía interceptaciones, infiltraciones y colaboración con agencias extranjeras. Cada arresto era parte de una secuencia cuidadosamente diseñada para desestabilizar el liderazgo de los chapitos y abrir brechas internas en su sistema de mando. La violencia, sin embargo, no se detuvo. El vacío de poder generado por la caída de El Perris provocó enfrentamientos entre grupos locales por el control de las rutas. En Culiacán, varios enfrentamientos armados dejaron decenas de heridos. En Mazatlán, las escuelas suspendieron clases durante días por los tiroteos matutinos que aterrorizaban a padres y alumnos. La población, cansada y atemorizada,
comenzó a abandonar las zonas más conflictivas, mientras los comerciantes cerraban negocios por temor a represalias. A pesar de la tensión, Harfuch se mantuvo firme. «Sabemos que esto no se resuelve en un día», dijo en conferencia de prensa. «Pero cada célula que desactivamos, cada jefe que capturamos, es un paso más hacia la recuperación de nuestros territorios». Sus palabras, lejos de ser solo discurso, reflejaban una realidad operativa. Por primera vez en años, el poder de los chapitos estaba siendo erosionado desde dentro y desde fuera. Las acciones de Harfuch no solo contaban con el respaldo del gobierno federal, sino también con el apoyo logístico y estratégico de agencias estadounidenses. El objetivo compartido era claro: cortar la cabeza del monstruo, pero también desmembrar su cuerpo, debilitando sus finanzas, su estructura militar y su capacidad de regeneración. Lo que se vivía en Sinaloa no era simplemente una campaña de seguridad, era una guerra total, una lucha por el alma del narcotráfico mexicano. Y aunque los golpes eran duros y visibles, muchos sabían que la red aún tenía raíces profundas que debían ser arrancadas. En la próxima parte, revelaremos cómo esas raíces estaban enterradas en lujosas empresas y negocios turísticos de Mazatlán, y cómo fueron identificadas y sancionadas para asfixiar económicamente a los chapitos, mientras los cuerpos armados de los chapitos eran golpeados por las fuerzas de seguridad. Otro frente crucial comenzaba a ser desmantelado: el financiero. El dinero, la sangre del narco, ya no fluía con la libertad de antes. Por primera vez, el cerco no se limitaba a las armas. Esta vez, el blanco eran las cuentas bancarias, las propiedades de lujo, los negocios turísticos y las empresas fantasma que por años sirvieron para lavar millones de dólares provenientes del fentanilo. La OFAC no tardó en revelar los nombres. 10 empresas fueron sancionadas directamente, todas ligadas a José Raúl Núñez Ríos, el empresario que se convirtió en el operador económico predilecto de los chapitos en Mazatlán. Estas compañías, aunque diversas en apariencia, compartían una misma función: transformar dinero ilícito en activos legales. Entre las más destacadas estaban Beach y Marina C.A., DCV, un complejo turístico de alto nivel; Club Playa Real, conocido por sus eventos exclusivos; y Siwa Beach Club, famoso por atraer a turistas nacionales e internacionales. A ellas se sumaban constructoras como Proyecta Interna y Eco Campestres Ultra, encargadas de desarrollar fraccionamientos de lujo a las afueras de la ciudad. También se encontraban empresas de servicios como IMB 24/7 y MKT 24/7, que ofrecían marketing digital, aunque casi sin empleados ni actividad visible. Completaban la lista Mue Renta y Venta Vestidos, una tienda de alquiler de ropa formal; Carpe Diem Spa, con múltiples sucursales; y Comercializadora Copado, dedicada, según sus papeles, a la venta de productos varios. Detrás de cada una de estas firmas estaba Núñez, oculto entre documentos notariales, nombres prestados y estructuras societarias complejas. En muchos casos, los registros oficiales mostraban a Sheila Paola Urías Vázquez como la propietaria legal. Era la cortina perfecta. Mientras ella promocionaba servicios de belleza en redes sociales, su nombre servía para mover sumas millonarias que en realidad pertenecían a los hijos de El Chapo. La estrategia era sofisticada. Usaban préstamos simulados, compras de contado sin rastros bancarios, triangulación de fondos a través de paraísos fiscales y adquisición de bienes inmuebles mediante empresas pantalla. Todo con el objetivo de blanquear las ganancias del tráfico de fentanilo que llegaba en grandes cargamentos desde laboratorios clandestinos hacia Estados Unidos. Las sanciones de la OFAC fueron demoledoras. No solo congelaron cualquier activo vinculado a estas personas y empresas dentro del sistema financiero estadounidense, sino que también obligaron a bancos, proveedores y socios a cortar toda relación comercial. Cualquier entidad que continuara vinculada con los sancionados se arriesgaba a enfrentar consecuencias legales,
en territorio norteamericano. En la práctica, esto significaba el aislamiento económico completo. Este golpe tuvo efectos inmediatos. Varias propiedades fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República. Las cuentas bancarias quedaron bloqueadas. Empleados de los spas y hoteles relataron que, en cuestión de horas, dejaron de recibir pagos. Los turistas encontraron cerradas las puertas de negocios que hasta el día anterior parecían florecientes. Mazatlán comenzó a darse cuenta de que parte de su aparente desarrollo económico estaba sostenido por cimientos podridos. Desde su posición, Omar García Harfuch destacó la importancia del trabajo conjunto con Estados Unidos. La cooperación internacional es fundamental. Solo así podemos atacar estas redes que trascienden nuestras fronteras, declaró ante los medios. También insistió en que se continuará investigando a otras empresas que pudieran estar relacionadas, incluso fuera de Sinaloa. La presión no vino solo del Tesoro. El Departamento de Estado, a través de su programa de recompensas, ofreció hasta $10 millones por información que condujera a la captura de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Esta recompensa, sumada a las acciones legales, reforzó la sensación de que el cerco se cerraba lentamente, pero con firmeza. Mientras tanto, en Mazatlán, las consecuencias eran visibles. La caída de estas empresas dejó un vacío económico, pero también una oportunidad. Sectores honestos comenzaron a reocuparse de espacios que antes estaban copados por el dinero sucio. La ciudadanía, aunque temerosa, empezó a exigir mayor control y transparencia sobre los nuevos inversionistas que llegaban a la región. Sin embargo, el poder de los chapitos no desaparece tan fácilmente. Aunque sus finanzas sufren, su capacidad de violencia sigue intacta, y aunque varios de sus operadores fueron neutralizados, los principales líderes aún se mantienen prófugos, moviéndose entre sombras, protegidos por redes de lealtad y miedo. En la siguiente y última parte, conocerás cómo Harfuch proyecta el cierre de este círculo, los resultados concretos obtenidos hasta hoy y por qué este operativo podría ser el principio del fin para una de las facciones más letales del narcotráfico mexicano. 6 meses después del operativo que sacudió Mazatlán, el panorama en Sinaloa ha cambiado. Las fachadas brillantes de negocios fantasmas han dado paso a sellos judiciales. Las cuentas bancarias, una vez rebosantes, están congeladas. Las estructuras de poder que parecían intocables hoy tambalean. Lo que comenzó como una acción quirúrgica, liderada por Omar García Harfuch, se ha convertido en un símbolo de resistencia institucional ante una de las facciones más temidas del crimen organizado: los chapitos. Hasta el momento, las cifras son contundentes. Se han asegurado más de 20 propiedades, bloqueado decenas de cuentas en México y Estados Unidos y desmantelado redes completas de lavado de dinero. 72 integrantes de la red de Mazatlán han sido detenidos, incluyendo operadores financieros, sicarios, testaferros y proveedores logísticos. Este número, aunque impresionante, representa solo una parte del combate. En una reciente conferencia de prensa, Harfuch fue claro: estamos cada vez más cerca del contrapeso final. Lo que antes se consideraba imposible, hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto, la inteligencia y la voluntad política. Su mensaje fue directo, sin triunfalismo, pero con la convicción de quien sabe que una batalla importante ha sido ganada. La colaboración entre México y Estados Unidos ha sido clave en este proceso. Lejos de limitarse a la cooperación tradicional, las acciones conjuntas han implicado un intercambio constante de información, coordinación simultánea de operativos y decisiones jurídicas que trascienden fronteras. La presión internacional no solo debilitó la estructura de los chapitos, sino que también obligó a otros actores del narcotráfico a replegarse. No obstante, el conflicto no ha terminado. Los líderes principales, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, aún se encuentran prófugos. Se presume que se mueven entre ranchos en Durango, Chihuahua y zonas rurales del norte de Sinaloa.
A pesar de las recompensas millonarias y los operativos constantes, su captura sigue siendo un objetivo complejo por las redes de protección que han construido. Pero algo ha cambiado. Por primera vez, el temor ya no es solo hacia ellos. La población comienza a hablar, a denunciar. Comerciantes que antes pagaban extorsión ahora reciben protección real. Familias desplazadas han comenzado a regresar. Y aunque persiste la violencia, también crece la sensación de que el Estado está presente, que alguien como Harfuch puede hacer la diferencia. Mazatlán es un ejemplo vivo de esta transformación. Lo que antes era una ciudad infiltrada por el narcoempresariado, hoy es un terreno de recuperación. Nuevas iniciativas buscan promover inversiones limpias, y el gobierno estatal ha anunciado programas de verificación comercial para evitar el resurgimiento de estructuras criminales disfrazadas de negocios. El mensaje que deja este operativo va más allá de los nombres o las cifras. Es una declaración de principios. El crimen organizado puede ser enfrentado, no solo con balas, sino con inteligencia, estrategia y voluntad política. Harfuch, que alguna vez estuvo al borde de la muerte por un atentado, hoy lidera una de las ofensivas más exitosas contra el narcotráfico en lo que va del siglo. Pero para que esta historia continúe, el respaldo ciudadano es esencial. Por eso, si te interesa seguir conociendo cómo se enfrentan estos desafíos, cómo operan las estructuras criminales y quiénes están detrás de los grandes cambios en México, suscríbete al canal ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir investigando, contando estas historias y abriendo los ojos a realidades que muchos prefieren ocultar. Y si este episodio te impactó, no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir cómo Harfuch está ahora enfrentando al Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, en una operación conocida como El Rancho Exterminador. Una historia que, créelo, parece sacada de una película, pero es 100% real. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta historia que aún no termina.